Nos hemos reunido para conmemorar la pasión y muerte del Señor Jesús. Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. En la celebración de esta tarde, todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor. Las lecturas de la palabra de Dios que llegan a su culmen en la pasión según San Juan, la solemne oración universal que manifiesta la universalidad de la salvación, la Santa Cruz a la que hoy adoramos, la Sagrada Comunión que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada por nosotros. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos,
porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo.
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más
y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos como señal de respeto. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. No voy a alargarme mucho porque ya ha sido bastante larga la lectura de la Pasión. Quiero tratar dos ideas, 2 puntos nada más. El primero de ellos es ¿por qué celebramos la muerte de Cristo? ¿Es que es algo para elogiar o para alabar? ¿Es algo de lo que uno se tiene que sentir dichoso? La Escritura dice que para los judíos celebrar o seguir a uno que había muerto en la cruz era un escándalo, porque la Sagrada Escritura dice que condenaba a aquel que muriera en un madero, es decir, colgado en un árbol. Pero para los romanos, sin embargo, no solo era un escándalo, sino que era algo de necios. Decían que seguir a un fracasado era algo absurdo, era una necedad. ¿Por qué celebramos nosotros entonces la muerte de Cristo en la cruz? Lo primero de todo es que la celebramos por un acto de mero agradecimiento. De mero agradecimiento porque Él subió a la cruz por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí y por el resto de la humanidad. Subió por todos nosotros para condonar la deuda contraída por nuestro pecado. Dios no lo quiera, pero imaginad que alguien de vuestra familia tiene un problema para pagar su hipoteca. El banco te va a exigir que pagues mensualmente, como es lógico, aquello a lo que te has comprometido. Pensad que alguien al que no conocéis, que no tiene relación con vosotros, fruto del buen corazón que tiene y de la compasión que tiene hacia vosotros, condonara la deuda ante el banco. Tú no puedes pagar porque te has quedado sin trabajo, porque a lo mejor tu empresa ha quebrado, pero llega alguien que condona esa deuda. ¿Qué sentiríais? Supongo que una alegría inmensa de correr el riesgo de perder tu casa, a saber que alguien generosamente, sin pedirte nada a cambio, ha pagado la deuda contraída ante el banco. Esa alegría, todavía mayor, deberíamos sentir cada uno de nosotros, porque hay alguien que es Cristo, que ha condonado esa deuda. Ni somos unos necios, ni tampoco queremos dar escándalo. Somos personas agradecidas, agradecidas a Dios, que por nosotros se entregó la vida de su Hijo, agradecidas a Dios, que sin que nosotros le pidiéramos nada, Él nos amó el primero, enviando a su Hijo al mundo para salvarnos. Y por lo tanto, realizamos y celebramos esta celebración movidos por el agradecimiento, por la necesidad de decirle al Señor, gracias, no me siento digno de tu amor, pero te lo agradezco. Por eso el cristiano siente y lleva con alegría en su pecho, bien físicamente o espiritualmente, ese símbolo que es la cruz, que señala y expresa cómo Dios nos ama. Es la prueba máxima, junto con la Eucaristía y la Encarnación, del amor de Dios. Punto primero, por tanto, nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. Al contrario, celebramos esta celebración donde conmemoramos la muerte en la cruz de Cristo, porque nuestro corazón necesita decirle al Señor, gracias. Y cuando no comprenda, recordaré los momentos de luz. Y cuando no entienda por qué el Señor calla, porque hay veces que parece que calla y no responde a nuestras preguntas, o cuando no sienta, porque hay veces que nuestra alma atraviesa esa noche oscura, donde no experimentamos satisfacción espiritual y venimos a rezar y estamos secos como una teja. Cuando eso ocurra, recordaré los momentos de luz.
Recordaré que Él subía a la cruz por mí. Recordaré que Él, porque es misericordioso, pagó la deuda contraída por mi pecado. La gratitud nos salva, nos hace reconocer los dones que tenemos, nos ayuda, por tanto, a valorar también la suerte que tenemos por la cantidad de dones que hemos recibido de Dios y, por lo tanto, nos ayuda a vivir una vida no marcada por la queja, sino al contrario, marcada por el amor, por el agradecimiento, por la acción de gracias. En segundo lugar, y termino para no alargarme mucho y cansaros, ¿cómo tenemos que vivir este día? ¿Lo podríamos vivir como aquel que dice, bueno, pues ya está, murió por mí, siento agradecimiento, ahí se termina todo? ¿Es un hombre bueno? ¿Es una persona que entregó su vida por los que somos pecadores? Ahí se termina todo. No es así. Lo tenemos que vivir como lo vivió la Virgen María. Una espada, como dijo el anciano Simeón, traspasó su corazón, porque ver morir en la cruz a tu Hijo Jesús, sabiendo que es justo, sabiendo que es el Hijo de Dios y que se entrega por nosotros, debió ser muy duro. Pero María no desesperó. Y si no desesperó, no fue porque no tuviera razones para desesperar. Su alma estaba rota de dolor. Su hijo estaba muerto. Cuando se lo entregaron y ella lo recibe abrazándolo, ¿qué debió sentir? Un dolor inmenso. No sé qué se experimenta cuando muere un hijo, pero debió ser algo sumamente doloroso para ella. Y sin embargo, ella lo vivió desde la esperanza y la certeza de que Dios cumple su palabra, de que el Dios revelado en el que nosotros creemos no es un Dios mentiroso que juega con nosotros, no es el Dios de las mitologías griegas o latinas que viene a la tierra para jugar con los hombres, para divertirse y que después nos abandona. Es el Dios de la encarnación, es el Dios que te dice te amo, es el Dios que por ti, sin dejar de ser Dios, asume la condición humana, muere en la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, fíate de Él como María, confía en Él como María, vive con esperanza los momentos de cruz como María. La cruz pesa y por más que la adornemos, sigue pesando. Pero cuando la ofrecemos, cuando como miembros del cuerpo místico de Cristo nos asociamos a la obra de la redención, ofreciendo nuestros dolores, diciendo, Señor, por ti, esa cruz que pesa tiene sentido, porque sirve para colaborar con Dios en la obra de la salvación. Mientras se me quita el dolor, mientras lo que me ha mandado el médico surte efecto, ofrécelo, ofrece el atasco, ofrece las dificultades en la educación de los hijos, ofrece las propias dificultades físicas que tienes por el paso de los años. No la lleves la cruz porque toca, como los estoicos, que la llevaban porque no quedaba otra. Llévala como lo hizo la Virgen María, confiando en que Dios cumple su palabra, es un Dios fiel, y de esa manera, asociándote al plan de salvación de Dios, colaborando con Él en la salvación. Por ti, Señor. Y cuando dices por ti, Señor, esa cruz pesa menos. Primero porque le has dado un sentido espiritual de colaborar con Dios en la obra de la salvación. Y en segundo lugar, porque cuando la ofreces, no la llevas solo. El Señor, como cirineo, sale a tu ayuda para cargar con ella también. Y pesa, ¿cómo no va a pesar si has perdido un ser querido? ¿Cómo no va a pesar si tienes una enfermedad que todavía no se ha curado? ¿Cómo no va a pesar si estás sufriendo porque tu matrimonio ha fracasado o porque tienes este o aquel problema? Pero a darle un sentido espiritual de ofrenda, no la llevas solo. El Señor sale a tu encuentro y carga contigo para aliviarte el peso de la cruz. Pues pidamos al Señor que, como María, vivamos el momento de cruz, que más pronto o más tarde todos tenemos que abrazar, lo vivamos con esperanza, dándole un sentido espiritual de ofrenda y de colaborar con Dios en la obra de la salvación. Que así sea.
hacemos un momento de silencio para meditar la lectura de la Pasión que hemos escuchado. Nos ponemos en pie. Tiene ahora lugar la oración universal. El sacerdote pide por una serie de necesidades. Primero se enuncia esa necesidad y después el sacerdote pide por ella. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a tu grey de tu Hijo, para que en la integridad de la fe y por el vínculo de la caridad se congregue a los que consagró en un solo bautismo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti nuestras súplicas, de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tiene lugar ahora la tercera parte, que es la oración en la que adoramos la Santa Cruz. Los acólitos y el sacerdote iremos atrás, cantaremos 3 veces mirar el árbol de la cruz para de esa manera adorar a nuestro Señor y después lo daremos a besar para que podáis expresarle vuestro amor. Os recuerdo que la colecta de hoy es para ayudar a la custodia de Tierra Santa, para mantener los lugares católicos en el país de Jesús. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adoradlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Ahora podéis, haciendo un pasillo de 2 filas en el centro, acercaros a venerar la cruz.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bondad abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se termina la ceremonia de esta manera. Ni hay un poder ir en paz, ni tampoco canto a la Virgen. Ahora, ante la cruz, hasta la vigilia pascual, los católicos hacemos genuflexión como señal de veneración y adoración de ese lugar donde murió allí el Salvador del mundo.